Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo y esta es la lección número 3 de Ven Sígueme 2025. José Smith Historia, capítulo 1, versículos del 1 al 26, el cual se ha titulado Vi una columna de luz. Esto corresponde a la semana del 13 al 19 de enero. Y también, sin antes agradecerles por la acogida de los primeros videos, y esto me invita a poder cada vez mejorar y sobre todo darles la mejor información posible. Recuerden también, a modo de una pequeña advertencia, este recurso es un material adicional, complementario y no debe reemplazar a su estudio personal y familiar de las escrituras. Sin más preámbulo, empecemos. He dividido en 3 etapas esta lección. Bueno, la primera, el contexto de su niñez y parte de su adolescencia hasta los 14 años, que es justamente en la segunda parte, en los 14 años, donde él empieza a tener una búsqueda de la verdad y sobre todo la respuesta a su oración. Luego de esta experiencia, a la edad de 14 años, José Smith experimentó una persecución que lo acompañó hasta el final de sus días en la tierra. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, testificamos de que José Smith justamente es el profeta de la restauración. Creemos que él fue un profeta tal como Adán, Enoc, Noé, Moisés, Abraham y muchos grandes profetas de la antigüedad y del meridiano de los tiempos. Él también fue llamado como profeta con la misión especial de restaurar la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como menciona la Biblia, en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y al relatar aquí José Smith su propia historia, nos va a ayudar a entender cómo el Señor lo preparó para esta misión especial y cómo también nos puede ayudar a nosotros en la misión que tenemos en esta vida. Recordemos que nuestro Padre Celestial está pendiente de cada uno de nosotros y está dispuesto a ayudarnos siempre. Empecemos. Vamos a leer los 2 primeros versículos de José Smith Historia y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál fue el propósito de la historia de José Smith? A ver, leamos. Debido a las muchas noticias que personas maldispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como Iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la Iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta Iglesia se relacionan tal como han sucedido o como en la actualidad existen, siendo 8 con 1838, los años que han transcurrido desde la organización de la Iglesia. Bien, fijémonos cómo el propósito de esta historia que preparó José Smith, prácticamente autobiográfica, tiene por objetivo, tiene como propósito, el esclarecer ciertas dudas y sobre todo esclarecer mucho de los ataques de los detractores de la Iglesia. Si recordamos la lección anterior, en el caso de Doctrina y Convenios, también tenía el mismo objetivo. Debido a las muchas acusaciones, todas ellas infundadas, José Smith, como él mismo lo menciona, se sintió de alguna manera persuadido a contar él mismo la verdadera historia. Y esto coincide con la inspiración del Señor en que él mismo haga el relato tanto de esta historia como las revelaciones en Doctrina y Convenios. Hay una similitud. Ahora leemos los versículos 3 y 4 y nos describe
Es una descripción, si bien es cierto, a grandes rasgos, pero nos ayuda a entender cómo era la familia de José Smith. Leamos. Nací en el año de nuestro Señor 1805, el día 23 de diciembre, en el pueblo de Sharon, condado de Windsor, en el estado de Vermont. Tendría yo unos 10 años de edad cuando mi padre, que también se llamaba José Smith, salió del estado de Vermont y se trasladó a Palmyra, condado de Ontario, hoy Wayne, estado de Nueva York. Como a los 4 años de la llegada de mi padre a Palmyra, se mudó con su familia a Manchester, en el mismo condado de Ontario. Bueno, estuvo en 2 ciudades distintas del mismo condado de Ontario, ¿no? Luego dice, 11 personas integraban su familia, a saber, mi padre José Smith, mi madre Lucy Smith, cuyo apellido de soltera era Mack, hija de Solomon Mack, mis hermanos Alvin, fallecido el 19 de noviembre de 1823 a los 25 años de edad, Hiram, Joe, Samuel Harrison, William, Don Carlos y mis hermanas Sophronia, Catherine y Lucy. Veamos cómo la familia de José Smith ciertamente era numerosa. Bueno, como él menciona, eran 11. Y bueno, los primeros años no fueron tan sencillos ya que tuvieron que mudarse de ciudad. Se suscitaron muchos, en este caso, problemas económicos, eh, algunas dificultades y por ser obviamente una familia numerosa tuvieron que mudarse en este caso 2 veces. Si profundizamos un poco más, sobre todo en el libro Santos, que también nos recomienda Ven Sígueme, nos comenta cómo la familia era muy creyente, estudiaban la Biblia periódicamente como familia, es algo muy interesante, y ellos siempre sentían la ayuda del Señor a pesar de las dificultades, ¿no? También más o menos a la edad de 5 o 6 años, José Smith tuvo una infección fuerte como consecuencia de una tifoidea que era muy común y bueno, casi pierde la pierna, pero él pudo ser rescatado por buenos médicos que lo pudieron atender. Estuvo cojeando unos años, pero después quedó mejor. Leamos ahora estos versículos, el 5 y el 8. Y mientras lo leemos respondamos a esta pregunta. ¿Qué era y cómo se produjo la agitación religiosa en la región donde vivía José Smith? Bien, entonces vamos a ver, incluso esto es un hecho histórico, si bien es cierto del lugar, pero algo muy parecido sucedió en los Estados Unidos. Leamos y luego analizaremos. En el versículo 5 dice, durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad parecía repercutir en toda la región y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban «He aquí» y otros «He allí». Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista, porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias, en el momento de su conversión y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos como se complacían en decir, pese a la secta que fuere, sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos tanto de los sacerdotes como de los conversos eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y 4 de ellos
ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison y mi hermana Sophronia. Durante estos días de tanta agitación invadieron en mi mente una seria reflexión y gran inquietud, pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos. Estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía, con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Veamos cuán interesante es esta parte en la que José Smith relata. Recordemos que los Estados Unidos, si es que no es el primero, es uno de los primeros países a nivel mundial como abanderado de la libertad, ¿no? De hecho, fue uno de los países de lo que eran colonias, fue el primero en independizarse y tenían como premisa la libertad, entre ellas la libertad religiosa. De hecho, muchos países en Europa huían de allí, no solamente por libertad religiosa, sino libertad en general, y llegaban a los Estados Unidos. Eh, Esta libertad religiosa, donde se le permitía, o en todo caso, se ayudaba a que las personas tuvieran esa libre elección de sus creencias y sobre todo su religión. Y con el tiempo también se manifestó una agitación religiosa. El lugar donde José Smith vivía no era la excepción, ¿no? Entonces, fíjense cómo este hecho histórico, que es real, también tuvo incidencia en él, ¿no? Habían tres sectas principales, habían otras también, pero las que primaban eran los metodistas, los presbiterianos y los bautistas, ¿no? Incluso nos comenta que 4 de la familia numerosa, que eran 11, se unieron a la fe presbiteriana, ¿no? Él también visitaba mucho estas sectas, él se inclinaba de alguna manera a la metodista, pero él sentía, y yo me gustaría, en lo personal, me identifico con esta parte porque incluso se da hasta hoy en día, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes también de alguna manera se identifican porque esto de la contención entre muchas sectas, hasta se da hasta hoy en día, ¿no? El detalle es que él tenía 14 años, ¿no? Y eso tuvo un impacto de tal modo que decía, pero la Biblia enseña una fe, un Señor, un bautismo. La familia leía mucho las escrituras, en este caso la Biblia, y para él era muy impactante la confusión que había, ¿no? Que si bien es cierto al principio manifestaban buenos sentimientos y buenas intenciones, después eso cambiaba notoriamente entre las sectas, ¿no? Entonces a este episodio es que se le llama agitación religiosa, ¿no? Y ese es el impacto que tuvo en la vida de José Smith. En los siguientes versículos vamos a responder esta pregunta. ¿Qué produjo este contexto de agitación religiosa en José Smith? Aunque ya nos adelantó un poquito, ¿no? Él estaba muy confundido, pero vamos a ver qué pasa luego. Leamos. Tan grande e incesante eran el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería para demostrar los errores de aquellos o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo?
Entonces, fijémonos cómo esta agitación religiosa en su localidad, que es el contexto en el que él vivía, produjo estas preguntas interesantes. Nuevamente, yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, nos hemos hecho las mismas preguntas, sea total o parcialmente, pero nos hemos hecho estas preguntas, muy independiente a la edad que haya sucedido. Pero hay un detalle también interesante que me gustaría adelantar, es que muchos de nosotros decidimos dejarlo allí. Pero vamos a ver qué hace José Smith. Y al igual que él, son muy pocos los que deciden ir un poco más allá. Veamos. ¿Cómo puedo recibir respuestas a mis oraciones? Veamos. ¿Alguna vez has tenido falta de sabiduría o has sentido confusión en cuanto a una decisión que debías tomar? Es justamente lo que le pasaba a José Smith con este contexto, ¿no? Obviamente esto se aplica a otros tipos de decisiones cruciales en nuestras vidas. Muchas veces quizás hemos sentido falta de sabiduría o conocer algo más para tomar una mejor decisión, ¿no? Ahora veremos que cómo esto en el contexto y en el enfoque que tenía José Smith, en este caso, de buscar y saber la verdad, como él preguntaba, ¿no? De todas las sectas que había en ese momento, ¿cuál es la correcta? O por lo menos, ¿cuál es la que se equivoca menos y se acerca más a Dios? ¿Y de qué manera podría saberlo? Esas eran las preguntas que él tenía. Y recalco que estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos identificado con esas preguntas. Entonces, vamos a leer estos siguientes versículos y vamos a responder estas preguntas. ¿Qué hizo José Smith para liberarse de esta confusión? ¿Qué función tuvieron las escrituras en su búsqueda? ¿Y cómo se preparó José Smith para recibir revelación? Voy a hacer hincapié en esta palabra muy importante, revelación. Leamos. Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión. El mío pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber por qué los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría de que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Es muy bonita esta parte. Si bien es cierto, ya lo he leído muchas veces, pero eh, me emociona mucho porque, mm, como repito, creo que nos hemos identificado mucho con esta historia.
En los momentos en los que yo lo viví, me identifiqué mucho e hice el mismo experimento, ¿no? Entonces, ¿qué hizo José Smith para liberarse de esta confusión? Él acudió a la Biblia, a las Escrituras. Recuerden que su familia era muy creyente, muy cristiana y tenían el hábito de leer las Escrituras, es decir, la Biblia, ¿no? De hecho, este versículo que hemos leído no es el único. Él tuvo, digámoslo así, su colección de escrituras que lo ayudaban y cada vez lo acercaban a la respuesta de las preguntas previas que él se había hecho, ¿no? ¿Cómo saber la verdad? Hasta que llegó a esta escritura de Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Él siempre leyó las escrituras, la Biblia, pero como él lo comenta, penetró su corazón y coincidía, era la respuesta, la clave a las preguntas que él tenía. ¿Qué función tuvieron las escrituras en su búsqueda? Realmente todo, la función principal. Y sí, creo que todos los que tenemos el hábito de leer las escrituras hemos hallado muchas respuestas. Luego, ¿cómo se preparó José Smith para recibir revelación? Cuando Dios nos responde, se llama revelación. Él hizo caso a esta escritura. Entonces, él entendió, como acabamos de leer, él entendió que debía recibir revelación, es decir, recibir respuesta a sus preguntas. Él no sabía cómo iban a ser las respuestas, pero sí sabía que Santiago indicaba que debíamos pedirle a Dios. Él quería, necesitaba sabiduría. Fíjese, un joven de 14 años que sí tenía el hábito de leer las escrituras, sin embargo, sabía que no era suficiente para poder responder sus preguntas en ese momento. Esa es la forma en que él se preparó. Incluso previó cerca de su casa ir a un bosque para tener, digámoslo así, la soledad necesaria, concentrarse en su oración, porque él sabía que tenía que preguntar a Dios en oración para recibir una respuesta y estar lo más calmado posible y lo más concentrado posible para recibir esa respuesta de Dios. Entonces, para los que ya tenemos la experiencia de recibir revelación de Dios, creo que coincidirán conmigo que muchas veces la respuesta que Dios nos da es mucho más de lo que esperamos, siempre. Entonces, y José Smith no fue la excepción. Él no esperaba tener una experiencia como la que vamos a relatar. Entonces, José Smith vio a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. José Smith confió en que Dios contestaría su oración, pero no anticipó la forma en que esa respuesta cambiaría su vida y la del mundo entero. Leamos los versículos del 15 al 17 y vamos a ver estos puntos importantes. Leamos. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa obscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo, que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser, precisamente en este momento de tan grande alarma. Aquí deseo hacer una pausa
porque lo que viene a continuación es una experiencia muy bonita. Pero hasta aquí quiero que sepan que fíjense cómo existe a veces oposición. Cuando el enemigo sabe que nos estamos acercando al Señor, Él hace lo imposible o hace muchas cosas para que nosotros podamos acercarnos a Él. José Smith no fue la excepción, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Sin embargo, él se aferró a su oración, pidió a Dios con mayor clamor, y lo que viene a continuación es una experiencia muy bonita. Él dice lo siguiente: vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. Es una experiencia muy bonita, muy especial. Y como les mencioné muchas veces, y me incluyo en este grupo, de que cuando pedimos revelación de Dios, normalmente sus respuestas son mucho más que nuestras expectativas, ¿no? Obviamente lo que vivió José Smith fue, si bien es cierto, algo mayor, porque tenía una misión mayor, obviamente, ¿no? Dios el Padre y Jesucristo vio a José Smith, los vio a ambos. José Smith vio a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Él solo tenía una pregunta, una simple pregunta que todos nos hemos hecho. Pero Dios el Padre y Jesucristo decidieron descender para poder darle no solo su respuesta, sino una misión especial. Esta no fue la primera y única vez que José Smith tuvo una experiencia así, mas sin embargo fue la más importante y la primera que le permitirá hacer lo que hizo después. La primera visión también reveló varias verdades sobre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo que son diferentes de lo que creen muchas personas, ¿no? Una de las características de la apostasía es que se pierden eh, la naturaleza sencilla, ¿no? Las personas dejan de entender la naturaleza de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora, esta pregunta de reflexión dice, ¿qué sientes al reflexionar sobre la experiencia de José y todo lo que se derivó de ella? Invito a los que quizás estén escuchando y son maestros de escuela dominical o algo relacionado a la escuela dominical, lo hagan de forma personal y también puedan invitar en este caso, a los hermanos que puedan reflexionar. En este caso haré una pequeña reflexión. De hecho, ya mencioné en este video las cosas que me provocaron, ¿no? Obviamente para bien. Y realmente es inevitable sentirme identificado, porque en algún momento yo también busqué mucho la verdad. Tuve la oportunidad de conocer muchas iglesias o denominaciones y sentía lo mismo que José Smith realmente, ¿no? Hasta que llegué a esta parte, ¿no? A conocer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y estoy muy seguro que muchos de ustedes han tenido una experiencia similar. Y es la invitación que hacemos, ¿no? Que nosotros oremos a Dios el Padre y Él nos revele la verdad de todas las cosas. El objetivo de José Smith a una edad tan joven era saber la verdad de todas las cosas. Leamos los siguientes versículos del 18 al 20, ¿no? Vamos a ver qué le responde, porque Jesucristo es quien decide responderle a José Smith, ¿no? Y el llamamiento que le da. Veamos, leamos también. Había sido mi objetivo recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que
Me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas y muchas otras cosas. Me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije: he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mí, en mi contra, los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Entonces, sí, él pensaba que, o no pensaba que todas estuvieran en error, ¿no? Y Jesucristo le responde que, pues, que era ninguna. De hecho, eh, José Smith menciona que le dio respuestas que no, en ese momento efectivamente no las escribió, pero más adelante vamos a ver que, en resumen, le dice que él iba a ser llamado para restaurar su iglesia. Por eso nosotros proclamamos la restauración del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y ya estoy preparando videos donde vamos a explicar con más detalle. Ya tenemos un video acerca de la restauración, pero haré uno con más detalle, con escrituras específicas acerca de la gran apostasía y la restauración del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora nos interesa saber que Él fue llamado. Él fue llamado para ser el profeta de la restauración. Ahora, aquí haremos un pequeño paréntesis porque yo estoy seguro que algunos se hacen esta pregunta, ¿no? Porque hay varios relatos de la primera visión. José Smith dejó constancia de su experiencia en la arboleda sagrada por lo menos en 4 ocasiones, a menudo valiéndose de un escribiente. Eh, bueno, en el caso de José Smith, él no había recibido mucha educación formal, sabía leer y escribir, pero hasta ahí llegó, ¿no? De hecho, aún sabiendo leer y escribir, este era limitado. Entonces, tanto en la traducción del libro de Mormón y las revelaciones, tal como los profetas en la antigüedad, tenía escribas, ¿no? Y muchas veces las revelaciones y las impresiones que él tenía se valía de escribas, efectivamente, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión, José Smith Historia es un relato de él mismo para poder esclarecer las dudas, como él lo dijo en un inicio. Aun cuando estos relatos difieren en algunos detalles según el autor, el público y el entorno, por los demás son congruentes. Hagamos una analogía rápidamente, ¿no? Los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del ministerio de nuestro Salvador, ¿no? Si bien es cierto, hay diferencias porque los 4 hacen hincapié en distintas cosas, al final nos damos cuenta de que el trasfondo es el mismo. Recordemos también que la Biblia, por un tema de traducciones y porque fue tocada por manos y eh, por personas que no eran inspiradas, como Constantino, por ejemplo, el emperador de Roma, esta ha sufrido variaciones lamentables, ¿no? Incluso la Biblia tiene ciertas eh, incongruencias, incluso ciertas contradicciones, pero
eso no quita que sea un libro sagrado. De igual manera, José Smith relató muchas veces esta primera visión. En cada una de ellas la diferencia era el hincapié. Obviamente cuando hacemos un mismo relato no lo contamos exactamente igual y hacemos hincapié en ciertas partes de acuerdo a la persona que nos están escuchando, ¿no? Eh, entonces, ese es el detalle con los relatos de la primera visión, pero para los que estudiamos realmente nos damos cuenta que el trasfondo es el mismo, al igual que los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento. Cada relato agrega detalles que ayudan a entender mejor la experiencia de José Smith, tal como cada uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento nos ayudan a entender mejor el ministerio del Salvador, ¿no? Cuando él estuvo por allá en Asia Menor. Puedo ser fiel a lo que sé aun cuando los demás me rechacen. Después de su extraordinaria primera visión, José Smith naturalmente quiso compartir su experiencia con otras personas. Eh, Seamos sinceros y bueno, cada vez que tenemos una experiencia especial, decidimos compartirla. Y por lo menos a las personas más cercanas que tenemos, ¿verdad? Entonces José Smith no fue la excepción. Él al poco tiempo empezó a compartirlo con su familia en primer lugar y con las personas que conocía, incluso con las personas de estas sectas a las cuales él acudía. Pero fue algo curioso. Ya les dejo a ustedes para que lean los versículos del 21 al 26 y él comenta de que muchos no lo tomaron a bien, ¿no? Le decían cosas como que pues ya en esas épocas, y bueno, incluso estas épocas, ya no existen cosas como visiones y revelaciones, ¿no? Pero el análisis, uno de los análisis que José Smith hacía era, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre se ha manifestado por medio de visiones y revelaciones, ¿por qué no lo haría en ese momento? Incluso, ¿por qué no lo haría en nuestra época, verdad? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿por qué no lo volvería a hacer? No tendría sentido que eso terminara con Jesucristo y los apóstoles, tal como muchas denominaciones dicen incluso hasta hoy en día. Pero testifico de que el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y como así como se manifestó por medio de visiones y revelaciones en la antigüedad, también lo hace en estos tiempos. Desde la época de José Smith, esto sucede en el año de 1820, se abrieron los cielos y se restauraron todas las cosas. Entonces, ya sabemos cómo reaccionaron los demás ante el relato de la primera visión. De hecho, muchas personas hacían burla de él. Bueno, y él mismo decía, no, no culpo a las personas por no creer en esta experiencia, porque de repente si yo no hubiera tenido esa experiencia, quizás yo tampoco lo hubiera creído. Eso decía mucho José Smith. Entonces veamos también cómo era una persona especial, ¿no? Eh, Él entendía a las personas y decía eso, ¿no? La oposición que enfrentó lo sorprendió. Eh, Dice, fíjese que él tenía 14 años. Desde entonces él compartía esto de la primera visión. Y bueno, no solamente esa, más adelante tuvo más revelaciones y visiones de este tipo, pero era fruto, era punto de escarnio, ¿no? Eh, y él se sorprendía y decía, bueno, si bien es cierto, soy un niño, un joven de 14 años, las personas no me creen, pero también se ensañaban con él de una manera que a él no solo lo sorprendió. Entonces él decía, bueno, si estas personas decían minimizar mi experiencia, ¿por qué siempre era punto de escarnio? ¿No? Entonces, obviamente, él entendió que era parte de la oposición, ¿no? Entonces, obviamente, y bueno, vamos a ser más sinceros y directos en este punto, a las otras sectas no les convenía de que la gente empezara a saber estas cosas, ¿no? Entonces, José Smith llegó a la conclusión de que si él tenía
le hacían esta oposición, pues no era en vano. Tal como él dijo, como leímos hace un momento, sabía que el enemigo estaba dispuesto a no solo presentarle oposición, sino que José Smith sentía de que estaba perturbando sus, sus digámoslo así, sus objetivos. Entonces, ¿qué te inspira a permanecer fiel a tu testimonio? Estoy seguro también, y yo tampoco soy la excepción, de que cuando ya recibimos, conocemos la verdad, recibimos revelación, nuestra respuesta a las oraciones, pues también somos testigos de muchas veces la oposición que podemos presentar. Incluso les podría decir, compartirles, ¿no? Tenía planeado presentarles este video antes, pero curiosamente también pasaron ciertas cosas que, bueno, lo estoy haciendo ahora, que felizmente todavía estoy a tiempo, ¿no? Y estoy seguro que muchos pueden familiarizarse con esto, ¿no? Porque también han tenido cierta oposición. Muy bien, entonces esta es la verdadera historia de José Smith. Invito finalmente a todas las personas, al igual que hacen todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siempre invitamos a las personas que después de narrarles toda esta historia, que sabemos que es verdad, no crean que es verdad porque se lo dijimos, sino, si bien es cierto, nosotros les presentamos el mensaje, pero invitamos a que pregunten a Dios mismo si estas cosas son verdaderas. Si lo hacen con con total intención y con total sinceridad, el Señor les va a responder. No les puedo decir qué respuesta les va a dar, pero sí les puedo decir que la respuesta es de tal modo que cada uno de nosotros sabe que es Dios mismo quien nos ha hablado. Yo también he hecho el experimento. Después de que se me presentó el mensaje, y acudí a la invitación, en este caso de unos misioneros, que me dijeron que preguntara por mí mismo, a Dios mismo, si estas cosas eran verdaderas. Lo hice y recibí mi respuesta. Es por eso que hoy en día me tienen aquí compartiendo este mensaje. Y del mismo modo, los invito a que ustedes mismos pregunten a Dios mismo con total sinceridad si estas cosas son verdaderas. Y si lo hacen así, recibirán su respuesta. Les aseguro, Dios los conoce y sabe qué respuesta darles, qué tipo de respuesta darles. Esta ha sido la lección número 3. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Les invito también a que compartan con otros hermanos y recuerden, este es un recurso complementario y espero que haya aportado a su estudio personal y familiar. Muchas gracias.